Amigos televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del noticiero Televen. Cruzmila Ramos y Giselle Movallera estamos complacidas de acompañarles nuevamente. Feliz día, Cruzmila, ¿cómo estás? Feliz día, Giselle. Feliz día para todos ustedes, amigos. Un placer, como siempre, acompañarles y llevarles detalles de las informaciones más destacadas hasta este momento. Vamos a comenzar. Paralizados 89% de los laboratorios públicos del país ante la falta de insumos y reactivos. Este panorama complica aún más la detección temprana del COVID-19. La denuncia la presentaron bioanalistas del Distrito Capital y el Estado Miranda ante la conmemoración del natalicio del investigador Rafael Rangel. Los bioanalistas advierten que en el país los laboratorios públicos no pueden hacer seguimiento a casos sencillos de dengue ni a pacientes diabéticos u oncológicos, un panorama que se complica con la presencia del COVID y sus mutaciones. En el caso de Caracas y el estado Miranda, el déficit de laboratorios es de 85%. Y cuando digo paralizados es porque no cuentan ni siquiera con pruebas básicas como una hematología. Y del porcentaje restante, en algunos casos pueden tener ciertas pruebas, pero en este problema de la pandemia no tenemos ningún laboratorio clínico público que puedan hacer el perfil completo de COVID. Es como el cuento, ¿no? Viene el lobo y el lobo llegó y el lobo es el COVID, que nos agarró con un sistema de salud desmantelado, con unos laboratorios clínicos desmantelados a nivel público, donde los bioanalistas van a cumplir un horario simplemente porque no tienen para hacer absolutamente nada. Y ustedes saben que es lo lamentable, que sea uno el que tiene que darle la cara a esos pacientes y decirles, no tenemos cómo realizarle el examen. Ante este panorama y en el marco del Día de los Bioanalistas, el gremio exigió la dotación de insumos y reactivos a los laboratorios públicos, un incremento salarial y la vacunación de todo el personal del sector salud. Pero la crisis no es solo para los graduados, la afectación llega a las escuelas. Es imposible que carreras como las carreras de la Facultad de Medicina, Farmacia y Odontología estén abiertas, porque somos carreras teórico-prácticas y en estos momentos no tenemos ni vacunas para el sector educativo, empezando supuestamente con los muchachos de bachillerato, pero en las universidades no. La cantidad de profesores, empleados y obreros que han fallecido a raíz de la pandemia por el COVID es impresionante. O sea, nada más en la Facultad de Medicina ya tenemos más del 6% de profesores fallecidos. O sea, todos los días mueren 2, 5 profesores. Los bioanalistas piden además que se despolitice cualquier medida que se tome en este sector para poder dar respuesta a la ciudadanía. Mardoley Prin, Televen. Bien, el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos Regionales y Conexos de Trabajadores del Sector Salud, Octavio Solórzano, solicitó al Ejecutivo Nacional acelerar el proceso de inmunización contra el COVID-19 y garantizarle a odontólogos y bioanalistas el acceso a las vacunas. Solórzano instó a las autoridades a cumplir con esta fase de vacunación prioritaria para que los centros asistenciales puedan ampliar la red de servicios que ofrecen y evitar la muerte de personas por otras dolencias que también necesitan ser atendidas. Además, denunció que actualmente existe una deficiencia con respecto a la asignación de los equipos de protección para mantener la integridad física de los sanitarios, por lo que exigió al Ministerio de Salud responder y supervisar la distribución y recepción de insumos y medicamentos en los hospitales y centros centinelas de todo el país. Y el presidente de la Federación Médica en Venezuela, Douglas León Natera, informó que la inmunización contra el COVID-19 para toda la población se lograría en al menos 10 años. Esto con base a cómo se ha manejado la aplicación de las vacunas que han llegado al país. El presidente de la Federación Médica en Venezuela, Douglas León Natera, informó que la inmunización contra el COVID-19 para toda la población pues se lograría entonces en este tiempo. Vamos a escuchar sus declaraciones. Llegan las vacunas y estas vacunas, en lugar de colocárselas a los de primera línea, que es el equipo de salud, los sanitarios, se lo anarquizan y lo colocan de primera línea al gobierno. Durante una visita a Barquisimeto, el miembro de la Federación Médica además mostró su preocupación ante el abandono que presentan más de 300 hospitales en el país. 301 hospitales y más de 7.000 ambulatorios entre los que heredó el gobierno y los que hizo en estos 20 años, llamado Barrio Adentro, CDI. Y el 80% está cerrado.
Por último, y con relación al aumento de los casos de COVID-19 en el país, pidió a la población en evitar la automedicación, ya que la mayoría de los fallecidos de las últimas semanas presentaron complicaciones por no atenderse la enfermedad a tiempo. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Gracias, Ramón. Y el primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Celso Fantinel, reiteró que el sector no abastece ni al 25% de la población en vista de la caída de la producción nacional. Fantinel destacó que a 10 días del inicio de la siembra correspondiente al ciclo de invierno, la preocupación se centra en las dificultades para acceder al diésel. Asegura que la escasez del combustible será un obstáculo que no van a poder superar, por lo que exhortan al gobierno nacional a que realice un plan de dotación de insumos al sector. En las últimas horas, el país se registró 980 nuevos casos y 18 fallecidos para contabilizar 192.498 infectados y 2.065 decesos, según lo dio a conocer la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Mediante su cuenta en Twitter, la vicepresidenta detalló que de los 980 nuevos infectados, 7 son importados, 4 son procedentes de Turquía, 2 de República Dominicana y 1 de México. En cuanto a los casos nacionales, el estado Yaracuy encabeza la lista diaria de contagiados al reportar 221 positivos, seguido de Miranda con 194, el Distrito Capital con 161 y Lara con 89. La alta funcionaria también informó el fallecimiento de 18 venezolanos por coronavirus, 4 de ellos de La Guaira, 3 de Barinas, 3 de Miranda, 3 de Sucre, 2 de Aragua, 2 de Nueva Esparta y 1 del Distrito Capital. Rodríguez añadió que a la fecha 15.191 casos siguen activos, mientras que el 91% de los pacientes ya se han recuperado. Manuel da Silva, Televen. Y falleció a causa del COVID-19 Yannelis Patiño, alcaldesa del municipio Gómez de Nueva Esparta. Cerca de las 4 de la tarde de este lunes y luego de varios días recluida en un centro médico privado de Margarita, falleció víctima del COVID-19 la alcaldesa del municipio Gómez, estado Nueva Esparta, Yannelis Patiño. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales el protector Dante Rivas. La alcaldesa fallecida tenía 52 años y formó parte de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela y cumplía con su tercer periodo consecutivo en la municipalidad. Autoridades y seguidores en la entidad insular expresaron su pesar ante la partida física de la alcaldesa oficialista. Con la muerte de Yannelis Patiño, suma 4 los alcaldes del PSV que fallecen este año a causa de este virus. Desde la isla de Margarita, Libet Miquilena, Televen. Autoridades sanitarias de Panamá comenzaron a exigir a todos los pasajeros provenientes de Sudamérica a presentar una prueba de PCR o antígeno de COVID-19 negativa realizada 48 horas antes de ingresar al país. La información la dio a conocer la compañía Copa Airlines a través de un comunicado, donde explicaron que luego de la llegada al país, los viajeros deberán realizarse una prueba molecular de COVID-19 previo a su registro en inmigración, y el costo es de $85, el cual deberá ser asumido por el pasajero. Los que resulten negativo deberán cumplir obligatoriamente un aislamiento por 3 días en su domicilio o en un hotel hospital para viajeros no COVID-19. Al tercer día, luego de cumplir el tiempo exigido, se le repetirá la prueba por hisopado de antígeno de COVID-19 y de resultar negativo finalizará la cuarentena y el costo de la prueba será cubierto por el Ministerio de Salud. Aquellos que resulten positivo deberán realizarse una prueba RT-PCR de COVID-19 para tipificación y análisis y cumplir con el aislamiento obligatorio de 14 días en un hotel hospital para viajeros de COVID-19 y el pago de la prueba será asumido por la autoridad sanitaria. Bien, y 147.998.212 personas en el mundo se han contagiado por COVID-19, mientras que 3.123.464 han perdido la vida a causa de esta enfermedad, según la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos.
Actualmente la India es el país que concentra el mayor número de infectados, rompiendo el récord de la cifra de contagios más alta en un solo día en el ámbito global. Esta situación ha generado que los hospitales se hayan quedado sin suministros médicos básicos y muchos pacientes mueran por la escasez de oxígeno. El gobierno evalúa acciones para responder a la crisis, mientras países de todo el mundo ofrecen ayuda. Sin embargo, algunos expertos señalan que pudiese empeorar si no se toman los controles pertinentes. En Uruguay, el presidente Luis Lacalle señaló que su gobierno no tomará más medidas para frenar el avance de la pandemia del coronavirus, a pesar de la triste realidad que afronta esta nación con el aumento de muertes en las últimas semanas, pues, a su juicio, esa situación se revierte con la vacunación y el cuidado personal. Y continuamos con otras informaciones. El laboratorio Romark presentó los avances de un ensayo clínico en fase 3 de su nuevo fármaco nitazoxanida, el cual puede reducir hasta en un 85% el agravamiento por COVID-19 y solicitó la autorización de su uso en caso de emergencia a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. El ensayo estudió a 1.092 personas de 12 años o más, con síntomas respiratorios asociados al COVID-19. Sin embargo, los análisis de eficacia se centraron en los 379 participantes que tenían una infección por el virus, confirmada por un laboratorio al inicio del estudio. Estos pacientes los trataron con 2 tabletas de NT300 o placebo 2 veces al día durante 5 días. A su vez, el director médico y científico de Romark, Jan Francois, informó que los resultados de estos ensayos clínicos mostraron una reducción positiva en la progresión de COVID-19 grave con la administración del tratamiento temprano. Explicó que la nitazoxanida es el ingrediente activo de NT300 que se desarrolló originalmente para tratar infecciones intestinales, pero se dieron cuenta que podían impedir la maduración del virus. En otras informaciones, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, manifestó que evalúan la posibilidad de establecer un diálogo con las bandas criminales que operan en la Cota 905 para que dejen su actitud hostil. En estos momentos se está haciendo un estudio, no solamente los organismos de seguridad, un estudio de alto nivel para ir primero a las conversaciones para que este grupo de personas depongan de su actitud hostil que han mantenido en la ciudad de Caracas. Está en estos momentos un proceso de conversación con esta organización criminal que está allí instalada para que en principio depongan su actitud y entreguen las armas. Rico reiteró que el gobierno nacional considera que el diálogo es la forma de llegar a los objetivos en sana paz y rechazó las acusaciones que se han generado en las redes sociales sobre el tratamiento de esta banda delictiva. Destacó que tiene identificados a la mayoría de los miembros de la banda del Coqui, Bampi y Garbis. Aseguró que tienen el conocimiento de jóvenes de otros sectores que se han ido de esa zona para formar parte del grupo criminal. Y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destruyeron instalaciones temporales en sectores despoblados del municipio Páez en el estado Apure que supuestamente pretendían ser usadas por organizaciones colombianas criminales y terroristas. Así lo informó el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. A través de un comunicado en su cuenta Twitter, Padrino López dio a conocer que en la operación Escudo Bolivariano 2021, iniciada el pasado 21 de marzo, fueron capturados varios ciudadanos que están aportando valiosa información de cara a las próximas acciones. Asimismo, lamentó el fallecimiento de algunos efectivos, así como que otros resultaran heridos quienes reciben la debida atención médica en la red sanitaria, militar y pública, y ratificó el compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de consolidar un estado Apure absolutamente libre. Y
Y a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández se llegó luego de más de 70 años. Desde mediados de la década de los 80 es considerado venerable, aunque desde mucho antes el pueblo venezolano lo califica de santo. Desde este 30 de abril subirá a los altares como beato de la Iglesia Católica y nuestra compañera Mardoley Prim nos cuenta cómo se realizó dicho proceso. La devoción por el doctor José Gregorio Hernández inició en el mismo momento de su muerte, pero 30 años pasarían para que comenzara el proceso legal de su beatificación. Desde 1919 al Cementerio General del Sur acudían los caraqueños a pedir por el eterno descanso del médico de los pobres, pero meses después comenzaron las solicitudes de intervención para sanar a los enfermos. Se corrió la voz sobre su capacidad sanadora y protectora, y la tumba de José Gregorio Hernández se convirtió en un santuario. El 18 de junio de 1949, Monseñor Lucas Guillermo Castillo, entonces arzobispo de Caracas, ordenó el inicio del proceso de beatificación de quien fuera el impulsor de la modernización de la medicina en el país. El origen que da el estudio de las virtudes humanas y las virtudes cardinales y las virtudes cristianas de José Gregorio es por su fama de santidad. Ya él no solamente era el profesor, el médico, el hombre que enseñaba, sino que transmitía también con su ejemplo la vida caritativa. Y justo en la instalación del Tribunal Eclesiástico se declaró a José Gregorio siervo de Dios, título que fue ratificado por el Vaticano el 4 de mayo de 1972 por la Congregación para la Causa de los Santos, por considerar que gozaba de fama de santidad sólida, generalizada y debidamente sustentada. 37 años después, se dio otro gran paso. La parte humana, la parte cristiana de José Gregorio Hernández llegó a su culmen cuando en el año 1986, el 16 de enero de esa fecha, el Papa San Juan Pablo II lo declara venerable. Con este nuevo título, José Gregorio podría ser ejemplo para los fieles, pero aún no se le podía rendir culto en las iglesias. Comenzaba así la búsqueda del milagro para llevarlo a los altares. Según las estadísticas de la Arquidiócesis de Caracas, desde 2013 a la fecha, 2.600 presuntos milagros fueron estudiados para la beatificación. Y de los años 80 a 2001 se presentaron ante el Vaticano 4 casos, pero solo uno logró el cometido. Con el milagro, que hay que ponderarlo muchísimo, porque es el milagro de Yaxuri Solórzano, de la niña que recibió el impacto de bala en la base del cerebro, pero es su mamá, Carmencita, la que reza a José Gregorio, la que implora la protección de José Gregorio, y es allí donde de esa procedencia, pues inexplicable para la ciencia, cuando se realiza, pues y se certifica el milagro. El caso de la niña Yaxuri superó la comisión técnica, la comisión teológica e incluso la comisión de los cardenales, y finalmente, tras un año de estudio, llegó a manos del Papa Francisco, quien dio su visto bueno. El tan esperado anuncio lo dio el cardenal Baltasar Porras. En esta fiesta, en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el Papa Francisco ha firmado el decreto por el cual eleva a beato al doctor José Gregorio. En medio de la terrible crisis que vive en nuestra patria, hoy recibimos el bálsamo de esa persona que nos une. Y nos une porque es uno de nosotros, porque es un venezolano de pie. Como parte del proceso de beatificación, luego del anuncio de la aprobación del milagro, también se procedió a la exhumación del cuerpo del doctor José Gregorio Hernández, que reposa en la iglesia de la Candelaria. En ella participó una comisión de médicos venezolanos que certificó la cadena de custodia y la autenticidad de los restos. Pudimos corroborar que los restos pertenecían a quien enviase a llamar a doctor José Gregorio Hernández Cisneros, lo pudo corroborar los antropólogos forenses, el anatomopatólogo forense que estaba con nosotros, mi persona, la doctora Sonia Viso. Entre los grandes hallazgos tenemos que el doctor José Gregorio Hernández tuvo su odontólogo, porque yo vi restauraciones enormes y lo que conseguimos y lo restauramos, pues entonces tenemos un José Gregorio Hernández, del cual se pudo tener esa reliquia primaria que tanto quería la iglesia venezolana. Este 30 de abril culmina el proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández, pero ahora es que resta camino para su canonización. A partir de allí se buscará un nuevo milagro que permita convertirlo en santo. Mardoley Prim, Televen.
a nuestra primera pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, un hombre de 60 años falleció luego de recibir una golpiza en Catia. Bien, y un hombre de 60 años falleció luego de recibir una golpiza en el barrio Ruperto Lugo, en Catia. Harley Monseguilemán nos cuenta los detalles. Buenas tardes, Harley. ¿Dónde te encuentras? Un gusto saludarles. El contacto lo establecemos desde la entrada al sector Los Cedros. Este fue el sitio donde se desarrollaron los hechos. Nosotros pudimos conversar con los familiares del señor Celso Guillermo Bahamonde. Ellos nos comentaron que él estaba consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de otras personas que según ellos desconocen, y cuando todos estaban en estado de embriaguez se generó una fuerte discusión que terminó en golpes. Ellos llegaron al lugar y lo primero que les contaron fue que más de 3 personas le habían propinado la golpiza a la víctima. Lo consiguieron en el piso boca abajo con un notable golpe en la cabeza. Lo llevaron a casa en vez de llevarlo al médico, y a eso de las 8 de la mañana se dieron cuenta que el señor Celso Guillermo Bahamonde había fallecido. Dejó un hijo huérfano de 15 años. Ese es el aporte que hago a esta hora para la emisión, y con ella devuelvo el contacto al estudio. Adelante. Y un hombre que aún no ha sido identificado cayó al río Guaire luego de ser presuntamente arrollado por un automóvil cuando se desplazaba por la autopista Gran Cacique Guaycaipuro a la altura de Quinta Crespo. Según la información suministrada por los bomberos del Distrito Capital, el suceso ocurrió aproximadamente a las 11:25 de la mañana de este lunes, cuando transeúntes vieron lo ocurrido y aseguraron que al motorizado lo chocó un carro que se dio a la fuga y logró que el impacto hizo que el cuerpo fuese despedido hasta las orillas del río Guaire. Indicaron que al llegar al lugar del siniestro atendieron el caso, pero no lograron hacer nada al respecto debido a que las lesiones del hombre que le habían provocado pues su muerte. Al lugar también se presentaron paramédicos de la Brigada de Restablecimiento de Vías y Atención de Emergencias y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quienes realizaron el levantamiento del cadáver. Y el secretario de Deportes de la Escuela de Derecho de la UCB, Andrés Lorenz, solicitó a las autoridades de la máxima casa de estudios del país la renuncia del presidente de Deportes de esa institución por considerarlo responsable de la muerte en extrañas circunstancias de un joven en el complejo de natación de la UCB. Harley Monseguilemán conversó con él y nos cuenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el contacto lo hacemos desde el complejo de natación de la Universidad Central de Venezuela, y lo primero que quiero que ustedes observen es justamente las condiciones en que se encuentran estas piscinas. A simple vista está que, bueno, no es apto para que las personas puedan utilizarla debido a que se encuentra pues en unas condiciones bastante particulares. Nosotros pudimos conversar con el secretario de Deportes del Centro de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, Andrés Lorenz. Él pues ha considerado que ha sido irresponsable la acusación hecha por el director de Deportes de la Universidad Central de Venezuela sobre el hecho que se registró el pasado domingo en estas instalaciones. Aparte de eso, lo ha acusado de que se lucra en alquiler de las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a escuchar de inmediato sus declaraciones. Tengo una pregunta para el director y me gustaría que me escuchara. Si las instalaciones están cerradas, si no puede haber ninguna especie de actividad en la universidad, si las canchas de tenis que están aquí a nuestro lado también deberían estar cerradas, ¿cómo se hacen torneos de tenis aquí en la universidad? ¿Cómo las canchas de fútbol son prestadas para hacer torneos? ¿Quién se lucra con eso? Hasta donde tengo entendido, el conocimiento de las personas, los testimonios, es que el mismo director de deporte se ha encargado de hacer de esto un negocio, prestando las instalaciones de las canchas de tenis, las canchas de fútbol, la cancha de softball de Sierra Maestra. Por lo tanto, como estudiante, como secretario de deporte, que lo que hacemos es evidenciar, que alzar la voz en nombre de este joven que falleció, que desafortunadamente para él dejó al descubierto un negocio que se tiene desde la dirección de deporte, donde las instalaciones de la universidad son usadas en un estado precario, desidia, y a nosotros los estudiantes no nos permiten venir a casa a estudiar,
a clases a ver una materia, no nos permiten hacer vida y nosotros los hemos entendido con responsabilidad. Hasta los momentos, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, no se ha pronunciado al respecto. Los estudiantes también están exigiendo estas declaraciones. Es el aporte que hacemos desde la Universidad Central de Venezuela y con él retornamos el contacto al estudio. Adelante. Y asciende a 6 el número de víctimas fatales del naufragio registrado el pasado 23 de abril en la franja marítima Boca de Serpiente, estrecho que existe entre la costa sur de Trinidad y el delta del Orinoco en el estado del Tamacuro. Se pudo conocer a través de una locución radial realizada por la gobernadora de la entidad, Lisette Hernández, que fueron encontrados 4 cadáveres para un total de 4 mujeres y 2 hombres, los cuales aún no han sido identificados. Los 2 primeros fueron localizados el 24 de abril. En cuanto a la cifra de rescatados, se mantienen 7. La jefa estatal indicó que ahora la búsqueda está centrada en las otras 10 personas desaparecidas, entre estas 3 menores de edad. Al mismo tiempo, agregó que continuarán con las labores de búsqueda y que para los responsables del lamentable hecho caerá todo el peso de la ley, así como se tomarán consideraciones para evitar otra situación similar. Desde el estado del Tamacuro, Marianis Armas, Televen. Y en el estado Bolívar sigue la búsqueda del joven desaparecido en una alcantarilla mientras buscaba prendas de valor. Son largas las horas de búsqueda que tienen los familiares y vecinos de los jóvenes que se encontraban en búsquedas de prendas valiosas como oro, diamante o plata en las alcantarillas de la entidad, práctica que realizaban hace más de 4 años. Ya el cuerpo sin vida de uno de estos jóvenes fue encontrado el día 25 de abril. Por su parte, el padre del sujeto, que aún está desaparecido, comentó que ellos tenían esta actividad como alternativa para generar recursos. ¿Ves? Lo digo sin temor porque es mi hijo que está allí. ¿Ves? Yo no le ando robando, no le ando quitando, andamos trabajando honradamente. Mi hijo no andaba por ahí quitándole nada a nadie, sino allí, 16 años, arriesgando una vida. Les pido que presten la colaboración allí, por lo menos con el equipo, que nos los deje. Si están cansados, déjanos a nosotros, a la comunidad que me están ayudando. Por lo que estoy agradecido con la comunidad. Se lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Póngase la mano en el corazón, presidente, que quizás esto va a llegar a usted. Se trata de una vida que está allí, a lo mejor está vivo, mi hijo está vivo. Tengo la esperanza que está vivo allí, esperando que lleguemos allí al lugar. Mientras tanto, seguirán haciendo los esfuerzos necesarios por sus propios medios para tratar de dar con el paradero del joven. Desde el estado Bolívar, Marianis Armas, Televen. Y un hombre que utilizaba su prótesis ortopédica de pierna para el transporte de droga fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. En ella ocultaba varios envoltorios de presunta marihuana e intentaba engañar a las autoridades en Vega de Asa, municipio Torbes del estado Táchira. El ciudadano, de quien no revelaron detalles, transportaba 20 mini envoltorios de presunta marihuana con un peso de 125 gramos y viajaba de San Cristóbal a la población de San Rafael del Piñal, donde tiene residencia. El hombre es acusado de presunto tráfico de drogas y sustancias estupefacientes y colocado a la orden del Ministerio Público. Y estudiantes de la Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta advierten robo de pupitres para ser vendidos como metal y usados como leña. El presidente del movimiento estudiantil 100% udista, José Ágreda, denunció que la madera de los pupitres robados es utilizada para cocinar por la escasez del gas doméstico, mientras que el metal es vendido. Aseguró que la delincuencia arremete ahora contra las aulas que previamente fueron cerradas con soldadura en las puertas para evitar el robo, pero la situación resultó peor, pues ahora destrozaron tanto las puertas como las ventanas. La Universidad de Oriente continúa siendo víctima de la delincuencia. Durante las semanas de radicalización hemos visto cómo nuestro campus ha sido saqueado e incluso cargando con nuestros pupitres para ser vendidos como metal. Esto ante lo que algunos alegan una nueva modalidad de supervivencia. Por eso, el primer llamado es a la ciudadanía, a tener conciencia. No podemos destruir el pilar fundamental del progreso y del futuro de este país. Los udistas claman a las autoridades policiales proteger las instalaciones universitarias para frenar el vandalismo. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Mitilena, Televen.
Y autoridades en Anzoátegui desmintieron militarización de hospitales de donde estarían sustrayendo medicamentos para su comercialización. Aseguraron que cuerpos de investigación realizan experticias para erradicar estas mafias. Luego de la detención de algunas personas con medicamentos de la red pública de salud, los operativos habrían sido incrementados. Sin embargo, los hospitales no fueron militarizados, como se habría difundido en redes sociales. Acerca de la necesidad de cuidar lo que tenemos, que ya de por sí no es suficiente. Todos sabemos las condiciones económicas, todos sabemos las limitaciones que tiene nuestro sistema público de salud, así que ya de por sí no son suficientes, de tal manera que lo que tenemos hay que cuidarlo de manera extrema. Y extra de ello, lo que efectivamente sucedió en la ciudad del Tigre hace pocos días, cuando lamentablemente, y es lo que las investigaciones hasta ahora arrojan, integrantes, el propio personal, algunas personas que trabajan en el Hospital Felipe Guevara Rojas, bueno, estaban sustrayendo insumos y medicamentos necesarios para la atención de los pacientes, un hecho evidentemente aberrante, condenable. Además, informaron que el número de camas para la atención de pacientes con coronavirus en Anzoátegui llegará a 700, con la activación de 12 centros especializados. Permitido llegar a la cifra de 500 camas disponibles en nuestro estado Anzoátegui. Sin embargo, nuestra meta es poder llegar hasta las 700 camas, es un esfuerzo sistemático que se está haciendo. Las declaraciones fueron dadas en la dotación de insumos a hospitales y ambulatorios que atienden a pacientes COVID-19 en los 21 municipios de la entidad. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Gracias, Jesús. Y productores agrícolas de la zona alta del municipio Jiménez del estado Lara denuncian de que la siembra en el campo ha mermado en un 85% por la falta de gasoil. Aseguran sentirse en el olvido, ya que desde el mes de enero PDVSA no surte de gasoil a la única estación de servicio que se ubica en la población de Cubiro. Los tractores, acá tenemos un tractor de los más de 30 tractores que tiene la parroquia, porque este tractor está acá porque es el único que tiene combustible, los demás no pueden llegar hasta acá. Por ahí están trabajando con bueyes, estamos trabajando con las uñas, escardillas, y entonces lo poco que podemos producir de verdad nos cuesta demasiado llevarlo a los mercados. Algunos agricultores aseguran que ante la escasez de gasoil han tenido que comprarlo a los mal llamados bachaqueros y este es su precio. El gasoil en mercado negro está a $0.50, me ha tocado comprar para sacar la cosecha poco que tengo, porque si no estoy perdido completo. $0.50 por aquí, por litro. Exacto, $0.50 por litro. De aquí Cubiro, tengo 5 meses, todo lo que ha del año que no ha llegado una vez en Cubiro. Yo no he echado gasoil en Cubiro, 50 litros la última vez que eché al tractor. Los pocos agricultores que se mantienen activos con sus siembras en esta zona, al momento de llevar su mercancía al mercado, denunciaron que son víctimas de extorsión por presuntos funcionarios de seguridad. Cuando bajan, los agarran los fiscales, lo agarran todo en la vía y le están quitando o parte de mercancía o bájense con unos $10. Ahorita todo es dólares, pero entonces nosotros los agricultores lo agarramos por un lado y lo gastamos por otro, ni siquiera calentamos el dólar, como dicen. Por otra parte, quienes mantienen comercios en esta zona turística denunciaron que las pérdidas en sus establecimientos alcanzan el 60%, ya que la falta de gasolina ha hecho que baje la afluencia de turistas en semanas flexibles del confinamiento. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. Bueno, momento de una nueva pausa en la presente emisión del Noticiero Televen. Al regreso revisaremos el panorama internacional y lo más destacado del acontecer deportivo. No se vayan. Bueno, iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia y es que durante el primer trimestre de 2021 unas 27.435 personas fueron desplazadas de su territorio por un rebrote de violencia en el país. Así lo informó la Defensoría del Pueblo, alegando un incremento de 177% con respecto al mismo periodo de 2020. De acuerdo a la entidad pública, las principales causas que explican la huida de miles de personas en el país son amenazas, homicidios, reclutamiento forzado, presencia de artefactos explosivos, enfrentamientos entre grupos armados o combates entre el ejército y bandas ilegales. Por su parte, el Observatorio Indepaz aseguró que en lo que va de año, Colombia ha registrado 31 masacres con 116 víctimas. Seguimos en Colombia, donde la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque encontró un rechazo casi unánime y
llevó a las centrales de trabajadores a convocar a un gran paro nacional para este miércoles 28 de abril. La convocatoria, que incluye formas que los trabajadores apoyen desde sus casas con la colocación de carteles contra la reforma tributaria o trapos rojos, los dirigentes de las centrales de trabajadores no descartaron que haya marchas en las calles a pesar de las restricciones a la movilidad. Y nos trasladamos a Argentina, donde el ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló la importancia de avanzar en los acuerdos para construir un Mercosur más moderno. Indicó que a pesar de las diferencias deben existir puntos de acuerdo para buscar mecanismos adaptados a la necesidad del desarrollo de las naciones. Además, se enfatizó en la importancia de ver la integración como medio y no como fin. Y este lunes Uruguay recibió una donación de parte de Israel valorada en unos $250.000 con equipamiento de última generación para reforzar tratamientos contra COVID-19. Entre los equipos se encuentran monitores y ventiladores respiratorios que serán destinados a las unidades de cuidados intensivos de los diversos centros de salud, y se espera que durante el día de hoy arribe a Uruguay una delegación de médicos provenientes del Centro Médico Sheba para difundir experiencias, técnicas y tratamientos y protocolos contra el COVID. Bueno, y el pelotero venezolano José Altuve conectó 3 hits y remolcó 2 carreras en su regreso tras dar positivo al coronavirus. Este fue su aporte para que su equipo, los Astros de Houston, se impusieran este lunes ante los Marineros de Seattle 5-2. Julian de Nagelsmann, actual técnico del Leipzig, será a partir del mes de julio el nuevo entrenador del Bayern de Múnich. Hacemos un servicio público. Se requiere para niña de 2 años 20 dosis de inmunoglobulina de 5 gramos y 100 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor, comunicarse al número 0414-258-6221. Gracias de antemano por su colaboración. Bueno, momento de una nueva pausa. Regreso más información, no se vayan. Expertos de la Universidad de París realizaron un estudio donde determinaron que las personas de mediana edad que duerman 6 horas o menos durante la noche podrían tener más riesgos de padecer demencias en etapas posteriores de la vida. Para este trabajo, los participantes registraron sus patrones de sueño y algunos llevaron pulseras de actividad nocturna para verificar la precisión de los datos generales. A partir de esta información, los investigadores concluyeron que aquellos adultos de edades comprendidas entre los 50 y 60 años que duermen habitualmente 6 horas o menos frente a las 7 horas recomendadas tienen más riesgo de padecer demencia. Y 3 robots se suman al equipo de trabajo en un restaurante en Florida, Estados Unidos, por la falta de personal en medio de la pandemia. Los servidores automatizados fueron incorporados en el restaurante para ayudar con la atención de clientes que fluyen durante los fines de semana. Uno de los robots saluda a los invitados cuando entran y les muestra su mesa. Luego, un servidor humano toma su pedido, mientras que otro robot lleva la comida de los clientes a su mesa. Para las mesas más grandes son perfectos, porque un robot puede llevar la comida de una mesa completa desde la cocina, mientras que los humanos tendrían que regresar 3 o 4 veces. Hacemos una nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, lo mejor del entretenimiento y la farándula en lo actual. No se vayan. Hola, ¿qué tal?
tal amigos? Soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @actual en Twitter, @actualpisotv en Instagram y en mi cuenta @Stephanie Coleman. Y de esta manera damos inicio a las informaciones del entretenimiento. Damos inicio a las noticias de arte y espectáculos contándoles que La Casa de las Flores regresará pero en un nuevo formato. La popular serie mexicana original de Netflix, que terminó el año pasado con un total de 3 temporadas y un programa especial, regresa nuevamente a la plataforma pero en formato de películas. Así lo anunció su creador, director y guionista Manolo Caro. De momento no se conocen muchos detalles sobre la nueva trama que vincula a la familia de la Mora, pero sí se sabe que participará gran parte del grupo de actores que dio vida a esta exitosa historia. Cabe destacar que la última temporada cerró todas las tramas de estos personajes, pero según Manolo Caro, aún tienen muchas cosas que contar sobre la familia de la Mora. Otras noticias, y es que Caitlyn Jenner se postula como candidata al gobierno de California. La campeona olímpica y estrella de reality shows anunció a través de su cuenta de Twitter que se presentará como candidata para asumir la gobernación del estado de California en Estados Unidos. Recordemos que Jenner milita el Partido Republicano de dicho país. Jenner reunió un equipo que formó parte de quienes asesoraban al expresidente americano Donald Trump. De ser elegida gobernadora de dicho estado, Caitlyn se convertiría en la primera mujer transgénero en ser gobernadora en Estados Unidos. Cabe destacar que Caitlyn Jenner inició su proceso de reasignación de género en 2015. En más noticias les contamos que David Fincher busca una tercera temporada de Mindhunter, la historia sobre asesinos en serie que a pesar de su éxito en sus 2 primeras temporadas no logró convencer a los usuarios de Netflix, lo que hizo que se aplazara su próxima temporada de manera indefinida. Puede regresar dentro de poco, ya que hay rumores en los que el director de Mank está negociando la continuidad de la ficción. Según el portal Small Screen, una de sus fuentes reveló que las negociaciones entre la plataforma digital y Fincher están en curso. La fuente también agregó que aún es muy pronto, pero que David se muestra muy optimista al respecto. Cabe destacar que el director se metió de lleno en la trama al no sentir que se cumplían las expectativas en la segunda temporada. Con más informaciones, y es que Hilary Duff será la protagonista de How I Met Your Father. La actriz y cantante, quien se volvió a convertir en madre hace poco tiempo, será la protagonista de la secuela de la serie How I Met Your Mother. Hulu será la plataforma encargada de la transmisión de la ficción en Estados Unidos, que contará con Isaac Tucker y Elizabeth Berger como showrunners. La serie narrará cómo Sophie, encarnada por Duff, le cuenta a su hijo cómo conoció a su padre, trasladando la historia al 2021. Según el portal Variety, no se sabe si la ficción está relacionada de alguna manera con la trama original de CBS. Bien amigos, y de esta manera hemos finalizado con las noticias de arte y espectáculos. Será hasta la próxima. Gracias amigos, así llegamos al final de la presente emisión del Noticiero Televen. Pueden seguirnos en nuestras cuentas en Twitter y en Instagram para, por supuesto, estar al día con la mejor información. Gracias por acompañarnos, que tengan una feliz tarde.